Los viajes astrales, ten esto claro, los viajes astrales son provocados por demonios. Los viajes astrales son provocados por demonios. Hay muchos cristianos que me preguntan o me han dicho, han contado que ellos han salido de su cuerpo y han visto su cuerpo físico ahí en su cama o en un lugar. Algunos me han dicho que han salido de su cuerpo durmiendo, se han visto ellos acostados y yendo espiritualmente a otros lugares. Pero yo necesito aclararle de que eso que está aconteciendo es un viaje astral, es un desdoblamiento espiritual provocado por un demonio. Es un viaje astral, es un desdoblamiento espiritual provocado por un demonio. Debo decirle con toda claridad que los viajes astrales o los desdoblamientos espirituales no son provocados por el Espíritu Santo. No son provocados por el Espíritu Santo. Son provocados por demonios. Y esto tiene una causa. ¿Por qué hay cristianos experimentando viajes astrales o desdoblamientos espirituales, desdoblamientos astrales? Han salido de su cuerpo. Aún yo escuché a un predicador, me preocupa mucho eso, un predicador enseñando a cómo salir astralmente del cuerpo, cómo salir, cómo sacar tu espíritu de tu cuerpo y viajar en el mundo espiritual. Esto es peligrosísimo. Mire, esto es tan peligroso que yo he conocido personas que han quedado locas, personas que han quedado perdidas en su mente. Demonios se han aprovechado. Necesito dejarle claramente que si usted ha tenido un viaje astral, un desdoblamiento espiritual, eso no lo provocó el Espíritu Santo, lo provocó un demonio. Un demonio es el que causa el desdoblamiento o los viajes astrales. Personas que han salido de su cuerpo, han sacado su espíritu de su cuerpo y su alma y se han visto allí acostados, se han visto en algunos lugares. Algunos me han dicho, es que yo estaba orando y salí de mi cuerpo y yo me veía allí orando y yo estaba acá afuera. Déjeme decirle que nuestro Dios Todopoderoso, que el Espíritu Santo nunca van a provocar eso. Jamás van a provocar eso. La única manera que esto pueda suceder es que usted muera. La única manera que esto pueda suceder es que usted muera. La Biblia dice que Juan fue llevado en el Espíritu al cielo para revelarle cosas poderosas. Pero dice el mismo Juan, caí como muerto. Ahora, Juan no dijo, yo veía mi cuerpo allá abajo y yo acá arriba. Ten mucho cuidado, hay muchos cristianos entrando en esta ola diabólica. Recuerdo que una señora, cuando yo estaba en este mundo de las tinieblas, llegó para que le hiciéramos un trabajo. Le hiciéramos un trabajo porque había una pareja al lado de su casa y ella quería que se fuera. Nosotros empezamos a hacer un viaje astral. Hacia la casa de esa gente. Cuando llegamos a la casa de esa gente no nos pudimos acercar a esa casa. Esa casa estaba rodeada de gente, hombres de casi 4 metros de alto, calculo yo, ropas muy blancas, estaban agarrados como eslabones de cadenas alrededor de la casa. Eso lo hicimos astralmente. ¿Sabe quién nos permitía eso? Un demonio. Ese demonio se conectaba con nuestro espíritu y nuestra alma. Y a través del demonio, el demonio era el canal por donde se podía realizar el viaje astral. Si usted ha hecho un viaje astral, un desdoblamiento, el vehículo que usaste fue un demonio. Y esto es peligrosísimo. Esto es tan peligroso como arriesgar tu alma y quedar totalmente endemoniado o poseído por un demonio o contaminado por un demonio. Ahora, hay viajes astrales, desdoblamientos involuntarios, pero no dejan de ser diabólicos, no dejan de ser provocados por demonios. Viajes astrales
que son involuntarios. ¿Cómo es eso? Mire, muchas veces usted se acuesta con tanta preocupación, con tantas cargas, con tanta cosa en su cabeza, que inconscientemente usted provoca una carga en su vida, en su ser, y eso lo aprovecha un demonio para conectarse contigo, con tu problema, con tu necesidad, con tu bajeza espiritual, y entonces provocar en ti un contacto involuntario con el mundo espiritual, provocándolo el demonio, provocándolo un espíritu. Es por eso que los viajes astrales, el vehículo que los satanistas, los brujos utilizan, son a los demonios. Este demonio que es comisionado específicamente para esto, para hacer contacto entre el humano con el mundo espiritual, él es el vehículo para que ese humano pueda viajar astralmente y conocer en el plano espiritual muchas cosas. Nosotros viajábamos astralmente. Oí el grito y automáticamente mi espíritu salió corriendo. Hermano, me aparecí en China. Le va a parecer loco, pero me aparecí en China, en la habitación de una mujer de nacionalidad china. Cuando yo me aparezco en ese lugar, inmediatamente ella me mira y se tira y comienza a llorar. Ella se iba a quitar la vida, y antes de quitarse la vida, ella estaba llorando, tenía todo listo para quitarse la vida. Y cuando ella se me tira a los pies llorando, yo le paso la mano en el cabello. Ella está creyendo que un ángel está ahí, obviamente. Comienza a llorar y ella me hablaba en su lenguaje. Yo podía entenderle. Le prediqué y se convirtió a Cristo y se paró, tomó las cosas que tenía ahí para envenenarse y las botó. Quería adorarme en ese momento y yo le digo, no es necesario, quiero que te levantes. Y se paró, le di un abrazo y regresé a mi cuerpo, y vienen dos ángeles a mi cuarto y me dicen, te estamos preparando para llevarte a África a una misión. Yo le digo, oh sí, qué lindo. Le dije, háblalo con mi pastora, porque si no se lo dices, y cuando viene a que ustedes me llevan y yo duro mucho tiempo fuera del cuerpo y me entierran, yo voy a sentirme muy mal. Estoy preocupándome por el método. Y un ángel me mira y se ríe y me dice, no hay problema, si tu condición es que hablemos con tu pastora, está resuelto. Al otro día yo voy donde mi pastora. Cuando llego, la pastora me llama y me dice, amada, Dios habló conmigo anoche de que te están preparando para llevarte para África. Yo la agarré de la mano y le dije, pastora, esta fue la palabra que le dije, por su mamacita. Si eso pasa, yo quiero que usted vaya rápido, sea donde sea que yo esté, y usted no deje que me entierren si los ángeles me dejan mucho tiempo fuera del cuerpo. Ella me dijo, no, tranquila, lo único es que esto tú no lo vas a hablar con nadie. Me dijo, no lo puedes hablar con nadie, ni con los hermanos de la iglesia. No quiero tener que dar explicaciones de esas cosas. Yo te entiendo, yo sé que Dios lo hace y se va a quedar entre tú y yo, me dijo ella. Pasado un tiempito, el Señor seguía confirmándole a ella y confirmando, te estamos preparando para llevarte a África. Mire, hermano, cuando llegó el día, estoy llorando en mi casa. Ese día estaba en un encierro. Y llegan los ángeles. Mire, hermano, llegó un carro y no era un carro de esos que arrastran caballo. Era literalmente como un vehículo último modelo, pero corría con llantas de fuego. Y cuando yo veo eso que se parquea así en la habitación y me dicen, súbete. Cuando llegó, se parqueó, me dijo, súbete. No fue de que me preguntó, yo le dije, déjame buscar ropa. Oiga, una locura, déjame buscar ropa. Me dijo, no la necesitarás. Me subí. Cuando me subo, mire, me llevaban a una velocidad que mi cerebro se quería explotar. Fue algo que mi cerebro no podía resistir bien. Si era mi cerebro, yo lo que tenía a la velocidad que me llevaban. Cuando llegan a un lugar de África, me soltaron en un basurero. En África. Yo solo sabía que estaba en África. Y cuando me sueltan, que me apean del vehículo, yo lo miro y le digo, no me vas a dejar agua, comida, dinero, algo, necesito algo. Y lo grande fue cuando yo me miré, hermano, me soltaron desnuda. Y mi color de piel no era este. Y yo le digo, por Dios, dejé mi ropa en Dominicana. Fue lo que le dije, dejé mi ropa en Dominicana. Y él me dijo, no la vas a necesitar. Digo, no puedo predicar en estas condiciones. Me dijo, hacia donde te van a llevar es normal. Ellos no van a notar nada extraño y no te podemos entrar ahí con ropa. No te recibirían. Vas para una aldea, te vas a adentrar en el monte. Ahí no se ha predicado. Oye, me están diciendo, ahí no se ha predicado el evangelio. Te voy a llevar a ese lugar
lugar. Digo, está bien, y yo estoy tapándome porque en mi conciencia soy yo y yo no estoy acostumbrada. Cuando me sueltan ahí, se van y yo le digo, ¿cuándo regresan? Me dijo, cuando la misión esté terminada, simplemente te encontraremos, tranquila. Cuando yo comienzo a caminar, se aparecen dos hombres que estaban prácticamente, tenían muchas rayas y muchas cosas puestas, pero estaban prácticamente desnudos, solo tapándose la parte de adelante. Me agarraron por acá y me llevaron a la maladón del jefe de la tribu. Y lo grave era, hermano, que el jefe de la tribu, cuando me vio, quería que yo fuera una de sus esposas, que tenía 6 mujeres. Y yo estoy tratando de clamar a Dios, no estoy entendiendo bien lo que ellos están hablando, nada, no estoy, digo, Dios mío, los ángeles se equivocaron, digo, Dios mío, los ángeles se equivocaron, me trajeron a un lugar que no era, ahora está este hombre, quiere que yo sea su esposa, me quiere en su clan, yo tenía la piel igual que ellos, parecía igual que ellos, pero era nueva, acababa de llegar no sé de dónde, y estaban discutiendo y yo miraba a las mujeres y ellas me miraban a mí, las que estaban ahí, y yo estoy internamente clamando, señoras, algo ahora. Hermano, pasado unos minutos, mientras ellos discutían, mis oídos se abrieron y yo entendía todo lo que hablaban. Cuando yo abrí mi boca, me espanto porque yo estoy hablando su dialecto y yo comencé a predicar. Y el hombre le hizo señas a ellos que se callaran, que ellos estaban discutiendo acerca de qué iban a hacer conmigo. Y él comenzó a llorar y me miró y me dijo, ¿quién eres? Y yo le dije, yo no puedo decirle bien quién soy, usted no me va a entender, pero yo tengo que decirle esto y esto. Y yo entendía lo que le estaba diciendo, yo no estaba hablando español, él me estaba entendiendo. Comenzó a llorar y él llama a uno de los que estaban discutiendo ahí, le dice, yo quiero que la lleves al pueblo y quiero que la dejes hacer lo que ella vino a hacer. Mire, me sacaron y yo le digo en el idioma de ellos que yo estaba estupefacta. Fue la primera vez que me pasó eso en tanto tiempo, porque Dios me tenía experiencia que me sacaba, me traía, porque Dios me tenía experiencia que me sacaba, me traía. Cuando me llevan a un lugar, a una especie de choza, y ahí se reúne la gente a escucharme, Hubo una mujer que la iban a quemar por algo que ella había hecho y logré interceder, Dios se metió y las personas se convirtieron llorando. Esa mujer que siempre anduvo conmigo ahí, en todo el momento que estuve ahí, anduvo conmigo y trabajé con ella muy de cerca, le expliqué todo lo que pude y le dije, tú te vas a quedar a cargo del grupo de personas que han creído aquí. Y yo debo irme, no puedo explicarle que mi cuerpo esté dominicano, Caminamos un poco, yo le dije a ella que la gente se retirara un poco y ella se quedó conmigo, luego la dejé a ella y digo, debo ir al monte a orar y me fui al monte, ay, los ángeles me encontraron, debo ir al monte a orar y me fui al monte, ay, los ángeles me encontraron y me trajeron a mi cuerpo, ya había pasado el día prácticamente completo cuando entra a mi cuerpo, escucho un grito fuerte, cuando escucho ese grito, dale mi espíritu del cuerpo rápido, al papá de mi niña mayor le iban a quitar la vida ese día, y cuando iban a levantar el machete para darle un machetazo, que dijo, ya mátalo, dice que las personas vieron algo y salieron corriendo. Por la mañana yo estoy llamando y esperando la noticia, yo sé que algo pasó porque a mí me trasladaron y yo vi como lo tiraban en un foso, como que lo iban a enterrar, y algo pasó y yo pude intervenir y yo quiero saber qué tanto pude intervenir. Cuando vienen por la mañana a darme la noticia que estaba cortado ahí, que lo iban a matar, cuando la persona dijo, ya dale el machetazo en el cuello, vieron algo que salieron corriendo. Entonces, yo quiero decirte que lo que Dios ha puesto en tu mano puede salvar vidas. Aquí hay gente que llega de mi hermano, usted fue a mi casa así. Dios me sacaba del cuerpo así, me llevaba donde la gente estaba practicando pecado y al otro día yo iba a su casa y le decía, te vi así. Y la gente decía, esa mujer es bruja. Dios me sacaba del cuerpo. Yo entro a la iglesia y me hinco. Y cuando me hinco a la iglesia, inmediatamente me hinqué, mi espíritu se levantó. Y comenzó a caminar por el monte, porque era un área de campo. Literalmente yo sentía la brisa. Yo estoy en la iglesia de rodillas. Usted está en rodillas y usted salió de su cuerpo. Salgo. Y yo siento la brisa, veo la grama y tengo la conciencia de que voy caminando. Eran las 6 de la tarde porque el evento comenzó temprano. Mi esposo está arrodillado al lado y los hermanos están haciendo los clamores de inicio. Cuando yo voy caminando, no sé hacia dónde me dirijo, pero camino y llego a una casa. Cuando entro a la casa, hay un señor ahí que está matando una gallina y preparando como una especie de sacrificio. Y yo lo miro
y él me mira. Y él me dice, ¿quién eres? Y yo le digo, ¿quién vino a detenerte para que dejes de hacer eso que estás haciendo para matar al pastor? Porque tenía un trabajo para matar al pastor. Y él me dijo, retírate, que no tengo problema contigo. Y yo le dije, o paras de hacer lo que estás haciendo o te mueres. Y yo le dije, o paras de hacer lo que estás haciendo o te mueres. Y en ese momento yo recuerdo que lo tomé de la mano y le dije, suelta lo que estás haciendo, y tiré todo lo que estaba haciendo ahí. Cuando yo regreso a mi cuerpo, mi esposo, él está acostado ahí, y el Señor me dice, ven, que hay un evangelista que está en peligro, lo van a matar. Fuerte. Dios me mostró una enviación muy fuerte de brujería y el evangelista estaba en baja. Y yo veía era algo fuerte, y como le daba, Dios me mostró cómo le daba en el pecho y le daba un infarto fulminante, pero era una nube negra que lo golpeó hacia el pecho. Y el Señor me dijo, corre, que lo van a matar. Y mi espíritu sale cuando él dijo corre, y yo tomé al evangelista por la cintura y lo levanté y hice así, detuve la nube negra. Antes de las 6 de la mañana aún no me levantaba de dormir, cuando el profesor Fronteras, a través de sus poderes, facultades y disciplinas satánicas, inició un proceso de liberación a mi vida. Cuando yo sentí y entendí que era llamado al campo liberacional, preparé mi vida y preparé mi cuerpo y distancié mi alma. Abandoné mi cuerpo y me distancié. Y cuando yo separé mi alma del cuerpo, mi alma del cuerpo, el profesor Fronteras me dijo, los protestantes nos quitaron a un estudiante anoche, los evangélicos nos arrebataron a uno de los muchachos. Hagamos ayuno extraordinario a Satanás este día, me dijo. Bloqueemos la campaña, que no sigan una noche más. Todo el 15 de agosto me ordenaron estar en ayuno extraordinario con Satanás, invocando poderes del más allá. Nosotros queríamos que la energía se fuera, que el predicador se enfermara, que los aparatos se quemaran. Algo tenía que pasar, pero según nosotros la campaña no continuaba. Yo no sabía el poder del Cristo que adoran los evangélicos. Yo todavía no entendía que el Cristo de la gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso al Señor. Estando en ayuno a Satanás, ese mismo día, como a las 5 o 6 de la tarde, el profesor Frontera volvió a liberarme. Cuando yo nuevamente distancié mi alma del cuerpo, el profesor me dijo, esta noche ve a la campaña y matas al predicador. Me lo dijo 3 veces. A mí se me habían enseñado las facultades psíquicas para operar y prevalecer en cualquier facultad, en cualquier nivel. Según el satanismo, cualquier persona que actúe, opere y prevalezca en las facultades mentales, aún en categoría 4, todavía se ve como normal. Que alguien con un coeficiente fuerte se le quede viendo a una flor y la sacuda con la mirada, todavía se ve como normal. Pero según el satanismo, que alguien opere y prevalezca en categoría 6, 7, 8, 9 y 10 de las facultades mentales no es normal. El profesor Frontera llamaba a un perro, se le quedaba viendo y en 30 segundos el perro caía muerto, vomitando sangre sin que lo tocara. Y él decía, son las facultades psíquicas, las facultades mentales. Uno llega a creer que desarrolla semejantes poderes, mas sin embargo son poderes de los mismos demonios. A mí se me había enseñado romper cristales, levantar objetos. Cuando el profesor me dijo, ve a la campaña y matas al predicador, yo pensé de inmediato en el capítulo 28, artículo 3, no te metas con los protestantes. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo sabía que solamente su alma y su espíritu iban a ser liberados cuando este cuerpo se muriera. O sea, que si el Señor no te ha llamado para liberar tu alma y tu espíritu de este cuerpo, todo lo que te saque de él es diabólico. Te lo voy a repetir otra vez. El día en que el Señor te llame, el día en que tú mueras, en que yo muera, entonces, como Pablo dice, ese día, mi espíritu y mi alma serán libres. Si no he muerto físicamente, mi alma y mi espíritu, el día que salgan de ahí, lo provocará ilegalmente un demonio, un espíritu de las tinieblas, un demonio que hace que tengas esa experiencia, pero es una experiencia diabólica, no es una experiencia santa. Por eso Pablo dice, donde leímos en 2 de Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, Yo se lo digo porque nosotros visitábamos casas astralmente, y el que nos ayudaba a hacer estos viajes astrales era un demonio. El vehículo que nosotros usábamos
No le voy a mencionar el nombre de cómo se llamaba ese demonio, pero nosotros invocábamos a ese demonio para que él nos ayudara. Yo conocí lugares, yo fui a casas de cristianos, fui a muchas casas de pastores, fui a muchos lugares comisionados por este demonio. En algunos lugares estábamos limitados y ahí fue donde yo conocí la condición en la que muchos cristianos se ven en el mundo espiritual. La condición de cómo se ve alguien en el mundo espiritual haciendo viajes astrales. Pero esto es una atadura terrible. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona hace un viaje astral, que su alma queda más atada a ese demonio. Entonces pasa algo y usted de pronto se va a identificar con esto. Hay viajes astrales que después de hacerlos consciente o inconscientemente, la persona sufre de pesadillas, donde le persiguen demonios, donde se le aparece Satanás, donde entra a casas embrujadas, donde no puede salir, donde se le cierran las puertas, donde todo se pone oscuro, donde brujas lo jalan, donde se le aparecen demonios, donde tiene experiencias reales, escúcheme, reales en su espíritu y en su alma con demonios. Yo, Juan, Apocalipsis 1:9, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y del testimonio. Gloria a Dios. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, estaba en el espíritu, no salió del cuerpo. Berroa está enseñando los viajes astrales, eso es lo que ella está enseñando, ocultismo, está enseñando ocultismo y brujería dentro de la iglesia de Dios, y el pueblo aplaude esta falsa doctrina, que ninguno de los apóstoles salió del cuerpo a caminar por ahí como sale ella cada rato, que va a visitar países, pero no dice que sale, como yo le voy a mostrar ahora acá con la escritura, como salía, por ejemplo, Felipe. Lo vamos a ver. ¿Cómo salía Hermana Mariela? Sí, una acotación. Justamente lo que usted está hablando, hermano, vamos a hablar sobre los viajes astrales que hacen los brujos. Justamente lo que está diciendo nuestra hermana Mariela, pongan atención porque ella se lo va a comprobar que eso no viene de Dios. Justo yo confirmaba con Jennifer ese punto y me dijo, eso es completamente satánico, lo de los viajes astrales. Y justo en el video anterior, no sé si recuerdan los hermanos, me parece que fue del sábado, el ex satanista, él habló, él dijo de eso, que salían de su cuerpo un demonio, se quedaba cuidando su cuerpo, se metía en su cuerpo y ellos hacían viajes astrales a las profundidades del mar, al reino marino. Acuérdense de eso, ¿se acuerdan? Está comprobado que esos viajes astrales es algo satánico, es algo diabólico y está confirmado que eso no es de Dios. Cuando tú ves en la Biblia siempre dice en el espíritu, así como la hermana Mariela está diciendo en el espíritu. Tengan en cuenta, cuando ustedes escuchen eso, que salió de su cuerpo, que se fue a África, que se fue desnuda, que hizo esto, que hizo lo otro, hermano, es brujería. Esas son cosas satánicas. Cuando nosotros vemos en la palabra, no, pero también en la Biblia dice, no, dice en el espíritu, no dice viajes astrales. Entonces aquí vemos a nuestro hermano Juan, dice, entonces yo estaba en el espíritu, también recordemos que Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, no salió del cuerpo y se quedaron ángeles cuidando el cuerpo de Jesús, ni el cuerpo de Juan, ni ninguno, te lo voy a mostrar con la escritura, ni el cuerpo de Elías, ni el cuerpo de Felipe, ni el cuerpo de ninguno de los que fueron arrebatados. Enoc, hay varios, están en la escritura y los vamos a leer ahora. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice, yo estaba en el espíritu, recordemos así. Entonces dice, yo estaba en el espíritu y oí una voz como de trompeta, o sea, una voz que te hace temblar. ¿Qué dijo? Él decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Después más adelante dice, bueno, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies. Acá Jesús estaba vestido hasta los pies, para aquellos que dicen que nuestra vestimenta puede ser corta, más corta, más corta. Jesús tiene una túnica larga. Eso fue lo que él también me reveló a mí. Me dijo, mi túnica es larga y floja, me dijo. Si no te pones la ropa floja y larga, tampoco te pondrás mi túnica, que es larga y floja en el cielo. Palabras del Señor. Dice, entonces sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de filo y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Ahí confirma que era Jesús. Gloria a Dios. Más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Bien, aquí en este pasaje bíblico estamos comprobando que Juan en todas estas revelaciones cayó como muerto, escuche bien, queda comprobado que cuando el Señor se te presenta, hermana, tú caes como muerto, su presencia es poderosa. Recuerde lo que dice Apocalipsis. La hermana Mariela habló algunos textos y quiero agregar Apocalipsis 17:3. Escuchen lo que dijo Juan, y me llevó en el espíritu al desierto. Apocalipsis 17:3. Mira lo que dijo Juan. No dice que él hizo un viaje astral, que dejó su cuerpo ahí y que alguien se lo cuidó y que se fue por ahí a andar. No, escuchen Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto. En el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En el espíritu. Él fue en el espíritu. También Apocalipsis 21:10 habla que fue en el espíritu y me llevó en el espíritu. Otra vez Juan hablando, Apocalipsis 21:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad. Y hay que ser analíticos cuando escuchamos algo, no podemos creer todos y sean prevenidos de estos engaños. Eso que hace Berroa, ella sigue siendo bruja, ella ya tenía una comisión dada por el diablo de meterse en las iglesias, por eso sus pastores no le querían preparar ni enseñar para ser ministro ni pastor, porque los pastores ya tenían discernimiento y entendimiento. Los que vuelan son las brujas. Unos vuelan en la escoba, otros vuelan en una alfombra mágica. Yo entiendo que todo esto, hermano, ha pasado porque las iglesias se han debilitado, han abierto puertas, pero es hora de que el pueblo de Dios abra los ojos y entienda lo que dice la Escritura, porque incluso ella pone como ejemplo a Felipe, que ahora les voy a mostrar cómo era que Felipe fue transportado y cómo era, porque tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, tú no puedes creer. Una fábula, un cuento que salí, que vino un auto que me llevó, que queda mi cuerpo tirado, que le hice jurar por la mamacita a la pastora que me cuidara mi cuerpo para que mi cuerpo no lo enterrara. Hermano, ¿qué cuerpo? Ahí usted puede ver la Escritura. Esta mujer tergiversa la palabra de Dios para engañar a los oyentes. Habla rápido, y mueve las manos continuamente, como hacen los magos, para confundir, hermano. Si usted no está en el espíritu y atento para captar el engaño, cuando el enemigo tira la flecha de engaño y mezcla la verdad de Dios con la mentira, usted está orando por una rana en el espíritu y puede estar viendo la situación, estar orando por un altar, estar orando por una situación en su casa, y en el espíritu y por el espíritu, con usted en estado consciente, en dominio total de sus facultades, con todo su cuerpo, usted estar y recibiendo por el Espíritu la revelación y ver por el Espíritu todo lo que se mueve allí, porque eso es bíblico, en el Espíritu. Por ejemplo, el profeta sabía lo que estaban haciendo los sirios, sabía cómo sabía, por el Espíritu, no era que se había ido para ver cómo estaban armando la batalla y decía, ¿quién es que le cuenta al rey de Israel lo que está pasando? ¿Dónde vamos a estar? Se ponían para tratar de atrapar a los israelitas. Dice, ¿quién es que le cuenta? No, dice, lo que pasa es que Eliseo está con ellos. La cámara más secreta que escucha y todo. ¿Por qué? Porque tú estás en el Espíritu, hermano, estás orando, pero eso no es por tu voluntad, eso lo hace el Espíritu, te da revelación, te da visión en el Espíritu. Como cuenta Juan, estando yo en el Espíritu, veía todo lo que iba a acontecer en el futuro. Todo es en el Espíritu. Nunca es saliendo del cuerpo, hermanos. Nunca es saliendo del cuerpo. El diablo es engañador. Tengan cuidado, hermanos. Hermana Mariela, sí. sierva de Dios, escribe ahí, esos pastores que están en la portada son recasados. Esos pastores que están en la portada son recasados. Esa información también a mí me la dieron
me dio otro pastor, Sí, ¿ok? Entonces, miren cómo el recasamiento, el adulterio, todo eso le da más poder a los demonios. Cuando ocurre un milagro, una sanidad, dicen, oh, que Dios lo sanó. Y hermanas, se olvidan que los demonios también sanan. Se olvidan que los demonios también hablan, ministran. Los brujos saben algunas informaciones y la gente se sorprende. Por eso, hermanos, no crean en nadie que no vive en santidad por dentro y por fuera. No crean en nadie que no predique la sana doctrina. Para que tú creas en señales, milagros, sanidades, liberaciones que vienen de Dios, esa persona tiene que vivir en santidad por dentro y por fuera. Tiene que ser temeroso de Dios, tiene que tener una doctrina pura. Tiene que ser una persona humilde, sencilla, que el Espíritu Santo te dé testimonio, porque hay muchos infiltrados y si tú no sabes discernir, pues tú puedes estar siguiendo a un demonio disfrazado. Ella dice que Felipe vino un ángel y se lo sacó del cuerpo, para que ustedes vean cómo mienten, es mentirosa. Leemos entonces en Hechos, en el capítulo 8, verso 26, escudriñemos la escritura juntos, hermanos. Como dice Ángela, lo tergiversa las escrituras. Ella tergiversa. Sí. Amén. No el falso Jesús que ella está predicando, porque ella ni siquiera nombra a Jesús. Ella habla de un Dios que jamás dice Dios, pero nunca dice Jesús, la sangre de Cristo. Eso se cuida mucho de decirlo. La palabra de Dios dice que Dios enviaba ángeles, sacaba a Pedro de la cárcel. Dios enviaba ángeles, rompía cadena. Un ángel descendió a la cárcel en la historia de Pablo y Silas y provocó un terremoto y sacó a Pablo y Silas de la cárcel. Felipe era trasladado de un lugar a otro a predicar el evangelio. El Espíritu Santo lo trasladaba, lo llevaba, lo transportaba. Elías estaba acostumbrado, cuando Elías se lo llevan, los profetas lo buscaron por todos lados porque ellos decían, es que Dios lo dejó tirado por ahí por alguna parte porque él está acostumbrado a trasladarlo y a llevárselo. Es que Dios lo dejó tirado por ahí por alguna parte porque él está acostumbrado a trasladarlo y a llevárselo. Enoc, la historia del libro de Enoc, que no aparece en la Biblia sino en libros extrabíblicos, registra que los habitantes de aquel tiempo sabían que Enoc cada cierto tiempo Dios se lo llevaba y volvía y lo aparecía a la tierra, al lugar donde ellos habitaban. Dios se lo llevaba y volvía y lo aparecía a la tierra, al lugar donde ellos habitaban. Gloria Dice, a Dios. Amén. Un ángel del Señor habló a Felipe. El ángel le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur. Vea que no lo sacó del cuerpo ni lo llevó, como dijo Berroa, que dijo que se había llevado a Felipe, que lo había sacado del cuerpo. Le dijo, ve, dice, desciende a Jerusalén, desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu, escuche, no lo llevó el ángel, primer punto, lo mandó caminando por el desierto de Jerusalén a Gaza, al rayo del sol, para que usted vea que el ángel no se apareció con un vehículo para llevar a Felipe. Y esta mujer tergiversó la escritura y mintió descaradamente. Cuando hay una advertencia que aquel que le agrega la palabra o le quita su nombre será borrado del libro de la vida, que nadie le puede agregar a la palabra. Y esta mujer tergiversó la escritura y mintió descaradamente. Cuando hay una advertencia que aquel que le agrega la palabra o le quita su nombre será borrado del libro de la vida, que nadie le puede agregar a la palabra. El otro punto que dice que el Espíritu era el que dirigía a Felipe, no era el ángel. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él y entonces le enseñó el pasaje de la escritura. Después se bautiza y todo lo que usted ya sabe. Ahora, aquí vemos otro accionar del poder de Dios y vemos aquí en el verso 37, le dijo, dice, bueno, se bautizó y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y entonces mandó parar el carro y descendieron
ambos al agua y el eunuco y Felipe lo bautizó. Entonces cuando subieron del agua, escuche bien esta parte en el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco y no le vio más y siguió gozoso por su camino. Y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Aquí vemos que le arrebató lo mismo que el Señor va a hacer con nosotros, nos va a arrebatar. Ahí vemos que primero lo hizo caminar, el ángel le dijo, ve por el desierto y camina hasta casa y allí se le dirá lo que va a hacer. ¿Quién fue que le dijo? El Espíritu habló con Felipe. Rosa Mayuk dice, bendiciones, y Pablo dice, no fuera del cuerpo o en el cuerpo. Hay un texto donde Pablo dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. A veces nosotros pensamos que estamos fuera del cuerpo, probablemente sea lo que Pablo tuvo la impresión, pero siempre en toda la Biblia tú encuentras que fue en el Espíritu. Y por un texto, porque a veces ustedes también tienen que entender que para traducir de un idioma a otro se han tratado de usar algunas palabras para que se entienda en nuestro idioma. Entonces, por un texto nosotros no podemos enmudecer o cancelar o deshacer 20 textos. Tenemos que apoyarnos en la mayoría de los textos. Entonces hay que saber entender eso. En toda la Biblia encuentras que Juan en el Espíritu, Daniel también fue en el Espíritu. Entonces, si Pablo hizo una enunciación, él no dijo que él salió del cuerpo, él hizo una enunciación para que puedan entender, porque él vio, dice, cosas inefables en el cielo. Entonces, no podemos tratar de enredarnos con eso. Es que él ni siquiera sabía, dice hace 14 años, o sea que no estaba a cada rato saliendo, cada rato, como dice Berroa, fue a salir. Usted puede escuchar esos videos que ella dice, y fue a salir continuamente, que continuamente se va a dar paseos. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí en Reyes. Vamos a ver, porque ella dice que quizás el Espíritu había tirado a Elías por ahí, y había dejado su cuerpo. Recuerden que ella les encomendaba a la pastora por la madrecita que le cuidara el cuerpito, que iba a dejarlo tirado por un día, por un tiempo. Aquí vemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, ahí vamos a ver, cuando Elías iba a ser quitado, el pasaje se llama Eliseo sucede a Elías. Aconteció en el verso 11, vamos a adelantar porque todos conocen este pasaje que Dios se lo iba a llevar a Elías. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aquí vemos, subió completo, no quedó el cuerpo tirado. Ahora, estos otros profetas jóvenes que andaban por ahí decían, dice, pero mire, verso 16, he aquí que hay, dice, con tus siervos 50 varones, le van a decir a Eliseo, vayan ahora y busquen a tu Señor, quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo, no envíes, mas ellos le importunaron, no enviéis, no vayan, avergonzándolo, y ellos, dice, lo buscaron por 3 días, mas no lo hallaron. ¿Por qué? Porque el Señor se los llevó con cuerpo y todo, mis amados hermanos. También vamos a adelantar un poquito, vamos a ver, porque ella nombra a Enoc, que dice que Enoc estaba acostumbrado a salir, y a darse paseíto. Eso es mentira también, eso es otra mentira, fuera de la escritura, mentira, un engaño, una fábula. Eso es mentira también, eso es otra mentira, fuera de la escritura, mentira, un engaño, una fábula. Habla rápido y engaña. Que el Señor reprenda esas mentiras en el nombre de Jesús. Hay un comentario muy bueno de José Manuel que dice, Pablo lo dijo fue porque él no sabía si había muerto o simplemente estaba vivo. En el espíritu tuvo esa experiencia. Qué buen comentario. O sea, él no sabía. Muy buen comentario. Claro, Pablo lo dijo, fue porque él no sabía si había muerto o simplemente estaba vivo. Y en el espíritu tuvo esa experiencia. Gracias por el comentario, hermano José. Así es, porque por un texto por ahí quieren dar por sentado, ¿no? Porque eso es lo que te van a sacar, hermana Mariela, eso es lo que van a sacar. No, que Pablo no sabe si fuera del cuerpo o en el cuerpo, queriendo desacreditar 20 textos en contra. Y eso de Enoc también ella habló de un libro que no está en el canon, ¿verdad? Sí, exacto.
Esto no está. El libro, ese libro, muchos que se dicen hombres y mujeres de Dios predican con ese libro, hermano. Entonces Así veamos es. lo que dice la escritura, todo lo que me enseñen que esté fuera de la Biblia, no lo debo recibir. No reciba nada que esté fuera de la Biblia. Que vienen ángeles que visitan, que se acuestan con las mujeres, no lo reciba, hermano, porque eso no está escrito en la Biblia. Incluso la Biblia dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú? Los ángeles no son hijos, son espíritu. En el mismo capítulo, creo que es Primera de Juan, capítulo 5, que dice, a los ángeles llamó Dios espíritu. Son espíritus ministradores, no tienen sexo para engendrar. Entonces, leamos lo que dice la escritura. Ya la hermana hace poco estuvo enseñando eso. Gloria a Dios. Que los ángeles no tienen sexo para engendrar. Eso es una falsa doctrina. En el capítulo 5 de Génesis, en el verso 21, vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Enoc, Berroa mintió diciendo que Enoc salía cada rato del cuerpo y que el Espíritu de Dios lo dejaba tirado por ahí. Que el Espíritu de Dios lo dejaba tirado por ahí. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Aquí está. Dice, Enoc era de la descendencia de Set, hijo de Adán y Eva, de la descendencia de Set. Y dice que ellos empezaron a buscar a Dios en ese tiempo. Ahí es donde podemos decir que eran hijos de Dios, que empezaron a buscar a Dios. Lo dice acá, en el verso 26, que dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí, cuando nace Set, en Set, hermano, viene la descendencia de Dios a través de Set. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Verso 24 del capítulo 5 de Génesis. Ahí lo vemos, que es lo que ella dice es mentira, que quedaba tirado por ahí, que a veces desaparecía, todo eso es mentira. Es mentira.